Hola, la historia se escribe hacia adelante, es el nuevo libro de Mauricio Rojas. Mauricio Rojas, un autor que ha estado con nosotros en el libro en distintas ocasiones, por ocasión de distintos lanzamientos de sus libros, y hoy está entrevistado con nosotros aquí en el restaurante Carla en una nueva entrevista con el libro. Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, bienvenido. Eduardo. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por estar en Chile de nuevo. Llegué hace una semana exactamente. Hace una semana que Sí. está Mauricio Rojas acá lanzando, como decimos, este libro que se llama La historia se escribe hacia adelante, que de alguna manera transita por la trastienda de lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, pero se llama La historia se escribe hacia adelante porque de algún modo intenta, yo el libro ya tuve oportunidad de verlo, de leerlo, revisarlo, y hay una parte final, ¿no?, donde se proyecta lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, no solamente mirando hacia atrás, pero partamos por mirar un poquito hacia atrás. Una de las cuestiones que muchas veces se discutió, que muchas veces se criticó incluso del gobierno de Sebastián Piñera, es que no tenía una cierta densidad ideológica que uno pudiera identificar. Mauricio Rojas, como académico, como especialista en estos temas, ¿tú crees que el gobierno de Sebastián Piñera tuvo una ideología definible, identificable? Mira, el concepto de ideología implica muchas cosas y en general en su sentido más fuerte, como una construcción teórica, a veces una especie de utopía, no tuvo eso. Lo que tuvo fue un sueño bastante aterrizado posible de hacer de Chile el primer país desarrollado de América Latina, eliminar la pobreza. Y ese era su relato, un relato que transmitió muy bien en el entorno cercano. Tú lo ves conversando con los colaboradores muy bien, el entusiasmo, la pasión que creó. Sin embargo, esto no llegó al conjunto del país, no llegó con fuerza. Y eso creó un vacío político, un déficit político, que fue bastante importante durante todo su gobierno. ¿Tú lo definirías como un gobierno de derecha, Mauricio, el gobierno de Sebastián Piñera? ¿Es posible situarlo en esa zona o es un gobierno más bien indefinible? Bueno, se lo llamó el quinto gobierno de la concertación y de muchas maneras, lo que tiene un sentido porque hubo una continuidad. Se pretendía seguir un camino acelerándolo, impulsándolo, así que había una continuidad. Ahora un gobierno de derecha depende cómo se defina también, porque Sebastián Piñera marcó una distancia muy clara con lo que yo diría la derecha autoritaria, aquella que todavía no es capaz de distanciarse con claridad de muchas cosas que pasaron durante el régimen militar, por ejemplo. Eso indudablemente que marca una distancia y hay en la forma de encarar las cosas que tiene Sebastián Piñera, se nota una fuerte herencia social cristiana, por ejemplo, que abre su discurso hacia el centro derecha, con rasgos liberales bastante claros en muchos aspectos y con una clara definición antiautoritaria, pro derechos humanos, pro democracia, por algo que en este libro yo incluyo, el único discurso que incluyo de Sebastián Piñera es el discurso del 11 de septiembre del año 2013, que a mí me parece sin duda el discurso que va a quedar. Sí, de los 40 años del golpe, es el discurso para la historia, digamos, que hace Sebastián Piñera y que va a quedar como un recuerdo indeleble de su postura en su gobierno. Mauricio Rojas, el libro habla de lo que fue el gobierno de Piñera con una proyección hacia adelante. ¿El Piñera del primer gobierno es igual al Piñera actual, a este Piñera que muchos proyectan con la posibilidad de un segundo gobierno? ¿Él ha cambiado? ¿Crees tú que ha habido una evolución en él en algunas cuestiones? Muy grande, muy grande. Mira, yo he conversado con Sebastián Piñera unas 10 o 12 veces en forma estructurada, largas conversaciones. A propósito de este libro, para hacer. Y antes también. Ya desde el 2013 yo hice un trabajo bastante amplio que también resultó en un libro. Así que lo he seguido durante un tiempo y he visto una evolución, una maduración. Madurar significa en este caso incorporar elementos que indudablemente estaban ausentes o faltaban o no estaban bien desarrollados al comienzo de su mandato. Yo creo que él ha entendido muy bien que la política, la opinión pública, tiene ritmos, requiere de un mensaje mucho más amplio que el puro mensaje de las realizaciones o de
nosotros podemos hacer todo esto en gestión. Al comienzo del gobierno de Sebastián Piñera hubo errores clarísimos de comunicación, cuando se dice que en 20 días hemos hecho más que en 20 años. Esas cosas son realmente simplemente errores. ¿Y él reconoce esos errores? Sí, ¿Él tiene conciencia de eso? Por supuesto, por supuesto. O sea, primero porque los pagó duramente durante su gobierno. O sea, él tuvo que vivir durante más de 2 años con una opinión pública muy negativa. Terminó con un buen resultado en cuanto a aprobación, 50% más, pero él tuvo que luchar durante largo tiempo con esta opinión pública que manifestaba no quererlo, no estar de acuerdo. Yo creo que eso fue muy educativo para Sebastián Piñera. La personalidad muy winner, muy yo soy capaz de hacer lo que me propongo, tuvo una larga lección de modestia durante los años difíciles de su gobierno. Yo creo que eso hizo que Sebastián Piñera madurara. Hoy día hemos estado en presentaciones, por ejemplo, en Valparaíso o hace un par de días en La Serena del libro, y el Sebastián Piñera que aparece ahí es totalmente distinto a la imagen de esta especie de Superman winner. Es una persona que se ríe de sí mismo, que comenta las piñericosas, que habla con distancia de ese personaje que se ha caricaturizado tanto. Y yo creo que esta persona más madura es la que Chile necesita para el futuro, porque el futuro se nos viene muy difícil. Podemos hablar de ello más adelante, pero es evidente que si hubiera un segundo mandato de Sebastián Piñera, sería bajo condiciones mucho más complejas. A tu juicio, ¿cómo sería un siguiente gobierno? Porque hablando de esto, que el futuro se puede venir complejo para adelante, pero vemos, por ejemplo, en el barrio, vemos un Perú que elige a Pedro Pablo Kuczynski, vemos una Argentina que hay un cambio, ¿no? que se va la dinastía Kirchner y entra Macri. Tú ves en Brasil que hay movimiento. Entonces, efectivamente, a ti te da la impresión que el futuro que viene hacia adelante es un futuro que sí, uno podría decir, efectivamente, pareciera que se está moviendo la vara hacia otro lado, pero tú lo ves complejo igual. Dentro de toda la inestabilidad latinoamericana, esos hechos pueden cambiar rápidamente. Pero mira, uno puede hacer un paralelo. El gobierno de Sebastián Piñera estuvo marcado por el terremoto y tsunami. Ese hecho terrible, se cayó una tercera parte del país y se cayó la planificación del gobierno. Aquí hay relatos muy conmovedores de todo lo que estaba pensado, planeado, y de repente en horas hay que pensarlo todo de nuevo. Eso, sin embargo, ese hecho tan trágico, creó una épica que cohesionó el equipo de Sebastián Piñera, una gran misión. Una misión además que tenía un sentido de país, de unidad, de, en fin, reconstruir y sacar de la ruina a Chile. Era una tarea tremenda, pero a la vez que te da un tremendo impulso. Son los momentos heroicos de un país y eso es, para un gobierno nuevo, un momento privilegiado. Lo que estamos viviendo hoy día es una especie de terremoto en lo político y social que tiene puras consecuencias negativas. El país está dividiéndose, hay frustración, hay un ambiente de pesimismo. Y revertir eso es mucho más difícil que, por supuesto, reconstruir un país con la épica que eso te da. Por lo tanto, ese va a ser un elemento muy complejo de cualquier gobierno que venga. Hay un elemento de violencia política o uso político de la violencia que ha pasado los umbrales de lo tolerable y que cualquier gobierno que venga, no menos uno de centro derecha, lo va a tener allí muy presente. La Araucanía, las calles. Tú ves un fenómeno en Chile. El 2011 fue un gran movimiento popular, social, estudiantil, que va a marcar la política chilena. Tuvo un amplio respaldo ciudadano en ese momento. Pero hoy día las opiniones más radicales que allí se expresaron están quedando aisladas. Ya no tienen ese apoyo masivo. Eso implica y ha implicado en muchos países que se radicalizan hacia la violencia. La experiencia europea después del mayo del 68 es exactamente esa. Los más radicales van quedándose solos, pierden el apoyo popular y van extremando sus métodos de acción para seguir teniendo presencia pública. Yo creo que eso es una cosa evidente hoy día en Chile y que se va a extremar más en el futuro. Por lo tanto, ahí tú tienes dos condiciones bastante complicadas y la economía internacional muestra una serie de desarrollos que desde el punto de vista de un exportador de minerales, como somos, tiene una dificultad evidente.
Por lo tanto, va a haber que remontar psicológica, económicamente, socialmente, una serie de problemas que no estaban presentes en el 2010. Ahora, la elección, una eventual elección el próximo año, el 2017, si la anterior hubo 9 candidatos en la papeleta, la próxima puede tener 15, ¿no? Hay 30 partidos políticos que están inscritos. La verdad es que es una situación bastante distinta. Sebastián Piñera, ¿tú lo ves que está psicológicamente dispuesto, crees tú, a una carrera de esas características que va a ser todavía más compleja que la anterior, con un sistema electoral completamente nuevo, con una opinión pública además que reacciona de una manera muy distinta? Así es. Mira, es difícil decirlo a fondo porque habría que estar metido en Sebastián Piñera, lógicamente. Ahora, él siente un sentido, tiene un sentido de deber respecto del país que es muy fuerte. Tiene a la vez una oposición en su entorno familiar que también es muy fuerte, por todo lo que implica. Fíjense, son 4 años donde está 24/7, no solamente él, también la primera dama, todos ellos. Yo creo que Sebastián Piñera tiene conciencia de las dificultades de un nuevo periodo, de que va a ser duro desde el comienzo. Otra cosa porque hay que rayar la cancha respecto de la violencia política, lo que no va a ser nada de fácil, y hay que hacer una serie de correcciones allí, hay que desmontar reformas que son dañinas, hay que entrar en un proceso muy difícil, pero yo creo que lo decisivo para lo que pase por ahí por marzo del 2017, cuando hayan candidaturas, es su intento, que está haciendo hoy día, de liderar una opinión pública que hoy día está desconcertada, desmoralizada, etc. Y por eso que ha acompañado la presentación del libro en regiones. La próxima semana vamos a ir a 6 lugares distintos. Yo creo que le está tratando justamente de dar ese liderazgo, que es muy importante para un país en la situación psicológica y política en que está Chile. Dependiendo de cómo resulta eso, yo creo que va a venir el tema de si postular o no postular. Y este momento, por lo tanto, lo decisivo es ese intento de buscar un liderazgo, de ganarse, de ser una voz que dialoga con este Chile desconcertado y bastante desmoralizado, y de eso va a depender el futuro. Mauricio Rojas, tú eres de esos chilenos que dicen que una segunda vuelta entre Ricardo Lagos y Sebastián Piñera haría volver la sensatez y las cosas a su rumbo. ¿Tú crees que eso sería una... Yo lo celebraría con champán. La verdad. ¿Por qué? Porque el gran riesgo que está corriendo Chile no está ni en Lagos, ni en Piñera, ni en Velasco. Está en que aparezca un populista, un antipolítico, un cualquier cosa que capitalice la gran frustración, enojo, bronca, rabia que existe con la clase política, con las élites dirigentes. En Chile puede pasar cualquier cosa, políticamente hablando. Lo que es muy triste decirlo de un país que parecía que iba bastante bien enrumbado, que tenía consensos básicos, en fin, un país serio. Bueno, en este país serio tenemos una perspectiva donde cualquier cosa, desde las menos serias, pueden pasar. Por eso que yo te digo que yo destapo la botella de champaña si Lagos y Piñera pudieran llegar, porque con todos los defectos que tengan, por más que tú simpatices o no con ellos, están dentro de lo que es la política seria. Ahora, estos líderes que ya tienen cierta edad y que pertenecen a una historia política, tienen que enfrentar una tarea fundamental que es regenerar la política chilena, cambiar sus rostros, tienen que ser muy duros contra la corrupción, pero así, mira, tal como hay que rayar la cancha respecto de la violencia, hay que rayarla respecto de la corrupción, hay que limpiar parte de la clase política a todo nivel, desde el nivel municipal, donde hay que abrir muchas cajas negras que van a tener muy mal olor, hasta el nivel más alto de la política. Por lo tanto, un presidente nuevo que realmente quiera significar algo progresivo para Chile va a tener que enfrentar tareas muy duras desde un comienzo. De acuerdo. Mauricio Rojas, la historia se escribe hacia adelante. Este es el libro de Mauricio, ustedes saben, ex diputado, miembro del Parlamento sueco, académico, escritor, columnista. Gracias, Mauricio Rojas, una vez más por estar con el Libero. Y bueno, y esperamos que hayan disfrutado esta conversación con Mauricio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los
auditores ya no se puede decir, a los televidentes, nuestra audiencia, a la claro. audiencia de ustedes. Muchas gracias. Gracias.